Bienvenidos a Vistazo a lo desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Hace años, en el lago donde pasaba gran parte de mis veranos de infancia, todos habíamos escuchado historias sobre brujas nativas capaces de convertirse en animales para causar daño. Entre algunos colonos de origen francés que se aventuraron al norte de Michigan, surgió el nombre de Berian. Poca gente en la zona recuerda la leyenda en la actualidad, pero mi familia aún comparte estos relatos en susurros silenciosos alrededor de la fogata. Se dice que la historia de los de Berian inició en algún punto del siglo XVIII, cuando varios europeos llegaron al área con la intención de dedicarse al comercio de pieles. A orillas del lago vivían varias tribus nativas, casi todas pacíficas, a excepción de una que se asentaba en los pantanos del lado occidental. Nadie comprendía por qué eran tan agresivos. Atacaban a cualquiera que se internara demasiado entre la espesura, sin importar su edad ni su origen. Con el paso del tiempo, los colonos terminaron por hartarse de las muertes y desapariciones, y empezaron a tender trampas y emboscadas en el pantano. Lo curioso es que, cada vez que alguien aparecía destrozado tras días en paradero desconocido, las únicas huellas que se encontraban pertenecían a ciervos. Sin embargo, mucho de esto se perdió con los años, y a los niños nos lo contaban solo para asustarnos y mantenernos cerca de casa. Yo tampoco creía nada, hasta una noche que lo cambió todo. Recuerdo que las águilas calvas son bastante comunes en el lago, pero sus nidos resultan difíciles de localizar. Por eso, cuando mi primo aseguró haber descubierto un nido nuevo mientras navegaba en kayak por el río que atraviesa el pantano, mi padre y yo quisimos comprobarlo. Salimos en una canoa vieja con la poca luz que restaba aquel día, dirigiéndonos al pantano para ver si hallábamos el supuesto nido. Allí, desde lejos, distinguimos una figura que bebía agua. Era un ciervo de cola blanca. Algo en su postura nos hizo sentir incómodos. Debería haberse asustado y huido al vernos, porque normalmente son muy cautelosos, pero aquel ciervo nos contempló en silencio y mantuvo la mirada hasta que estuvimos peligrosamente cerca. Ni siquiera se apresuró a escapar, más bien se adentró torpemente en el bosque, con un andar rígido, similar al de una marioneta. Mi padre y yo nos miramos, con un nerviosismo que apenas disimulamos con risas. Aquello no estaba bien, pero fingimos que sí. Continuamos nuestro trayecto por el río, cada vez más envueltos por la densidad del pantano. El lugar seguía lleno de sonidos de grillos y cigarras, hasta que, de un momento a otro, parecieron apagarse. A mi derecha oí un forcejeo entre la hierba alta. Papá no reparó en ello, pero yo juraría que escuché un murmullo áspero y luego una risa parecida a la de una hiena. Algo corrió con rapidez sorprendente hacia la maleza. El ambiente se volvió sofocante. De pronto, todo quedó en silencio, salvo por discretos susurros que provenían de varios puntos a nuestro alrededor. Ya no me sentía solo observado, me sentía acechado. A la distancia, un chapoteo rompió el silencio. Una salpicadura cerca de nosotros. Me giré para mirar, convencido de que vería a un depredador acercándose, pero solo encontré huellas de ciervo. Antes de que pudiera pronunciar palabra, mi padre comenzó a remar con fuerza y lo imité. En ese instante, el pantano revivió de golpe, invadido por insectos y pájaros que revoloteaban frenéticos, mientras unas carcajadas, imposibles de ubicar, resonaban desde diferentes direcciones. Era un caos donde el propio pantano parecía burlarse de nosotros. Durante lo que se sintió como horas, remamos hasta alcanzar el agua abierta del lago. Al salir, creíamos habernos librado de todo,
pero algo cayó con suavidad a un costado de nuestra canoa. Al asomarme, vi una punta de flecha hundiéndose lentamente en el agua. Fue allí cuando mi percepción de la realidad cambió para siempre. Lo que sigue lo cuento, sin ánimo de que me crean por completo, pero sí para que entiendan por qué, mucho tiempo después, dejé para siempre mi ocupación como cazador de criaturas crípticas. En un comienzo, mi interés por lo paranormal nacía de la curiosidad. Noches de cacería de fantasmas, excursiones a hoteles embrujados, picnics en canteras abandonadas y búsquedas de míticos túneles bajo ciudades norteamericanas. Aún así, me mantenía con cierto escepticismo. Necesitaba hallar algo tangible, no solo huellas borrosas o fotos dudosas. En 2016, empecé a investigar en foros donde hablaban de todo tipo de mitos y leyendas. Fue en uno de esos sitios donde leí la palabra skinwalker o caminante de piel, un ser que, según la cultura navajo, posee la capacidad de convertirse en cualquier animal e imitar voces humanas, fruto de prácticas de brujería. El nombre me resultó inquietante. Desde ese momento, supe que había hallado a la criatura perfecta para mi búsqueda. En un hilo en particular, encontré varios testimonios que describían avistamientos de estas entidades, acompañados de fotos granuladas tomadas de noche. Al principio, me pareció un montaje. Vivimos en una época donde la edición digital puede crear cualquier cosa, pero en ese mismo foro, alguien publicó un ritual específico para atraer a un skinwalker. Detallaba pasos para invocar a la criatura de acuerdo con tradiciones ancestrales. Sin ser consciente de las consecuencias, decidí seguir esas instrucciones. Los días siguientes pasaron sin ninguna novedad, hasta que tuve un sueño lúcido. Estaba de pie en el límite de un bosque, cerca de mi casa, y mi entorno carecía de sonidos, como si flotara en un vacío vibrante que me oprimía los oídos. De pronto, desperté empapado de sudor y con lágrimas corriéndome por las mejillas, como si hubiera presenciado algo que no me correspondía. Aquel fue el comienzo de mi obsesión, que se prolongó durante meses. Manejar de noche empezó a ser perturbador porque cada tanto me parecía ver figuras extrañas al borde del camino, o detectaba a lo lejos un coyote con dimensiones inusuales, o un ciervo que corría de forma antinatural. Finalmente, entre diciembre y enero, ocurrieron 3 sucesos que me empujaron a abandonar por completo este estilo de vida. La primera noche, oí pasos sobre el techo de mi casa, como si alguien estuviera dando zancadas. Mi compañera de cuarto pensó que se trataba de una de mis bromas típicas y no quiso darme crédito. Para colmo, nuestra casa era de una sola planta, lo que hacía más probable que algún intruso subiera con una simple escalera. Me metí en la cama y a lo lejos escuché más ruidos. No salí a comprobar nada. Pasé el resto de la noche congelado de miedo. La segunda experiencia sucedió justo antes del día de la basura. Me tocaba arrastrar el contenedor hasta la acera y cuando pasé junto a la ventana donde colocábamos el árbol de Navidad, oí unos golpes pausados en el cristal. Me detuve y miré, asumiendo que era mi compañera, intentando llamar mi atención, pero la casa estaba vacía. Aquello logró inquietarme lo suficiente como para terminar la tarea lo más rápido posible y regresar corriendo a encerrarme. Finalmente, todo quedó en silencio. El incidente que cerró este capítulo fue la noche en que me despertaron unos susurros parecidos a la voz de mi compañera, excepto que venían de afuera, al otro lado de mi ventana. Me acerqué con cautela y levanté una de las láminas de la persiana. Al otro lado, vi algo alto y descarnado, de piel tensa sobre huesos retorcidos. Su rostro apenas lo recuerdo, excepto por la impresión de que sus ojos eran pozos vacíos, con matices amarillentos o marrones que parecían moverse.
Me congelé y bajé la persiana muy despacio. Aquella cosa estaba exactamente en un lugar donde habría tenido que atravesar nuestros rosales, lo que no solo era improbable, sino casi imposible. Al día siguiente revisamos en busca de ramas rotas o rastros de sangre, pero no encontramos nada. Mi compañera, que es profundamente religiosa, terminó muy alterada por toda mi afición a estos temas. Decidimos sahumar la casa con salvia. Quemamos mi diario de notas sobre caminantes de piel. Después de eso, dejó de molestarnos. De vez en cuando, al conducir de noche, todavía percibo movimientos extraños o presencias en la oscuridad, pero ya no hago expediciones para buscar a estas criaturas. Sin embargo, las historias sobre skinwalkers y apariciones similares no terminan ahí. Conozco a alguien que vivió una experiencia supuestamente real con un amigo algo excéntrico, fascinado con la cultura navajo y las leyendas sobre seres capaces de transformarse en animales. Este amigo invitó a mi conocido a adentrarse en una reserva para encontrar un caminante de piel. Evidentemente, esto suena a ese típico error de manual que a veces cometen los forasteros deseosos de probar lo peligroso. Aún así, mi conocido aceptó, ya que era autor de algunos libros sobre mitos paranormales y veía aquello como un reto. Cuando se reunieron con el guía que prometía llevarlos al corazón del territorio, resultó ser un muchacho nativo de apenas 19 años, pero con apariencia curtida y adicción al alcohol. Pidió como pago varias botellas de whisky, y no tuvo problemas en beberlas una tras otra en un lapso corto, jactándose de conocer los métodos para atraer y enfrentar a un skinwalker. En la cultura navajo, si es que logras atraer a uno, debes estar preparado para lo impredecible. Pasaron más de una semana deambulando por el desierto, presuntamente sin un mapa claro, cargando equipo de supervivencia y armas de fuego. Se suponía que la criatura ya los acechaba. Finalmente, la última noche, el chico organizó un ritual con cenizas en las balas, ropa vieja y cabellos humanos. Les advirtió a todos que esa cosa era más lista de lo que creían. Entonces escucharon un silbido agudo, repetitivo, y luego un olor penetrante a putrefacción, mezclado con un aroma extraño similar a carne caliente. Una risa gutural surgió de la oscuridad, repitiendo retazos de conversaciones pasadas, e incluso susurrando los nombres de cada uno. Delante del fuego, saltó una figura horrenda con rasgos de animal y facciones imposibles de asimilar. Cuando intentaron disparar, la bestia se movía a una velocidad que hizo fallar casi todos los tiros, hasta que uno de ellos logró alcanzarla con su escopeta de acción de bomba. El grupo no se quedó a averiguar si habían dado muerte a la entidad. Echaron a correr hasta que consiguieron encontrar una carretera y escapar haciendo autostop. Muchas veces, los que vivieron esa experiencia se preguntan si de veras era un skinwalker o una bestia cualquiera. Las leyendas apuntan a que estos seres son brujos que pueden adoptar la forma de animales. En la tradición navajo se los llama Ye Nallushi y se considera que logran sus poderes mediante ritos oscuros. Si un caminante de piel te sigue, se dice que no debes mencionar su nombre ni hablar de él en voz alta, porque podría atraerlo de nuevo. Al fin, el guía nativo, que bebía en exceso, terminó muriendo de cirrosis, aunque tiempo después se supo que había hecho un gran esfuerzo por rehabilitarse e incluso intentó estudiar literatura. El otro amigo involucrado no volvió a poner un pie en el desierto, y mi conocido, con el paso de los años, aprendió a convivir con el recuerdo, aunque jamás regresó a explorar el sudoeste. Al final, cada uno tiene su versión de estas leyendas. Algunos creen que todo es una historia para advertirnos que no debemos inmiscuirnos en tradiciones ajenas, mientras que otros la toman como reto para desafiar un misterio oculto.
Más allá de la veracidad, conviene recordar que estos relatos se basan en la creencia de que hay fuerzas en la naturaleza que exceden nuestra comprensión. Para quienes piensan aventurarse en su búsqueda, se suelen dar consejos como cubrir las balas con ceniza o no mostrar temor, pero en realidad nadie sabe con certeza qué hace falta para escapar de un skinwalker ileso. Gracias por acompañarme hasta aquí. Todas estas historias me las han confiado o las he recopilado de personas que insisten en su autenticidad. Ustedes son libres de tomarlo como un cuento de prevención o como una puerta abierta a la exploración de lo desconocido. A mí, por lo pronto, me fascina compartir relatos que enciendan la imaginación y despierten en nosotros un sentido más amplio de empatía ante situaciones inverosímiles. Si disfrutan lo que hago, los invito a suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios. Eso me motiva a seguir buscando historias de Reddit y, cuando es posible, recabar testimonios de primera mano. Espero que esta historia les haya entretenido, generado curiosidad y tal vez un poco de miedo. Sigan conectados y, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.